Muy bien, estimados y estimadas, muy bienvenidos. Aquí nos presentamos. Estamos ante ustedes Lorena Barra, Sangüesa y Mauricio Sotonovoa, quienes somos estudiantes del Instituto ITEM y participamos en la asignatura de Literatura Juanina este trimestre del año 2022. El tema en el cual queremos abordar, que es el que más nos llamó la atención en el estudio de esta asignatura, es sobre la arqueología bíblica asociada a Juan, pero en este caso lo vamos a abordar desde una mirada un poco más general, igual tocando la importancia que fue para nosotros la asignatura. Así que comenzamos con este estudio. Lo que quiero compartir con Lorena en este momento es un ¿sabías qué? Algo interesante respecto a esto. Lorena, ¿tú sabías que existe una disciplina, ¿cierto?, que es de investigación que se dedica a descubrir escritos y acontecimientos bíblicos antiguos, que es lo que vamos a estudiar ahora, que es lo conocido como arqueología bíblica. Y respecto a este estudio, ¿sabías que hay un descubrimiento interesante, que es lo que estoy presentando acá, que es una inscripción que se le llama inscripción de Siloé, que está relacionado con la historia de la construcción de un túnel que hizo el rey Ezequías? Este descubrimiento se realizó en el año 1880 aproximadamente y está datado esta inscripción que habla sobre la construcción de este túnel desde el siglo octavo antes de Cristo. Por lo tanto, Ujú. estamos hablando de 900 años antes de Cristo en el que se realizó este tipo de zona arqueológica, zona geográfica. Por lo tanto, al momento que se descubrió, que han pasado aproximadamente unos 2600 años, que sigue intacto, sigue manifestando testimonio de lo que está descrito en la Biblia. Podemos verlo en la historia de Ezequías. Entonces, esto es un dato interesante para introducir en lo que es la arqueología bíblica, porque es lo que nos vamos a enfocar a continuación. Sin duda, pues Mauricio, que ha sido súper fascinante poder introducirnos a la arqueología. Era una disciplina que yo personalmente no conocía y que sin duda se abre mi mente para apasionarme un poco más por esto. Dice que una de las grandes contribuciones de la arqueología en general, aquí no solo la arqueología que nos va a permitir descubrir hallazgos bíblicos, sino que la arqueología en general ha sido ayudar a colocar los relatos de la historia del pueblo de Dios en los distintos contextos históricos a los que pertenece. Entonces, esto nos ayuda a ver la historia bíblica como parte de la historia universal. Por lo tanto, Mauricio, hay tres grandes cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta al momento de pensar en la importancia de la arqueología bíblica para el estudio de la palabra. Primero, que nos permite entender la geografía. Eso es sumamente importante. ¿Por qué fue en un lugar específico? ¿Por qué en la palabra encontramos lugares específicos con nombres de ciudades, de pueblos, de montes? ¿Por qué es importante? ¿Por qué quedaron plasmados? Algo quería el Señor enseñarnos y conocer a través de la arqueología, poder incluso visitar aquellos lugares, sin duda que se abre la mente y es como antes entendía oscuramente y hoy veo súper claro el origen. Mm. Otro importante dato también a tener presente y es que eh, nos sirve también para entender la sociedad de aquel tiempo, eh, conocer su riqueza, sus formas de hablar, sus formas de vestir, qué Costumbres. comían, su comportamiento. Todas esas cosas nos van a permitir ir conociendo más puramente el original de cómo nosotros también fuimos conocidos. Mm. Y por, y por supuesto también que nos sirve para poder validar la historia. Súper importante estos tres puntos, es súper necesario que los tengamos presentes. Hofmeier es un autor que yo no sé si tú recuerdas, nos tocó Mm. leer un artículo o un capítulo dentro de su libro Arqueología Bíblica. Y él dice textual,
La arqueología consiste en el estudio de las cosas antiguas, especialmente de las culturas y sociedades. Entonces, sumamente interesante es el estudio de lo antiguo. Mm. Cuando hoy día toda, bajo la mirada de la arqueología, es riqueza. Esa es como la palabra que yo rescato a través de la arqueología. No es pobreza ni es antiguo, es riqueza, incluso es claridad, incluso es entender. Por lo tanto, Mauricio, Hofmeier tiene algo textual que nos puede compartir. Dice que demostrar que un acontecimiento Mm. recogido en la Biblia es histórico no prueba que la Biblia fuera revelada por Dios. Mira qué curioso o qué Mm. avasallador lo que él dice. Claro. Leámoslo de nuevo para comprenderlo un poquito más. Demostrar que un acontecimiento recogido en la Biblia es histórico no prueba que la Biblia fuera revelada por Dios, ni debe ser el objetivo de la arqueología probar lo milagroso que puede ser Mm. un hecho específico. Mm. ¿Por qué comparte seguramente Hofmeier este pensamiento? Y es porque en estos tiempos se quiere probar a través de la arqueología bíblica que la Biblia es real. Es decir, nosotros creemos en la palabra de Dios Mm. no por la arqueología, Exacto. Perfecto. sino porque sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Por Mm. lo tanto, la arqueología viene a ser una herramienta para entender, no para probar nada. Eso fue algo súper claro que nuestro profesor Ismael nos dejó muy clarito al momento de explicarnos. ¿Por qué Hofmeier dice esto? Y él toma dos ejemplos súper conocidos. Y uno de ellos es, por ejemplo, localizar en el libro de Éxodo el mar rojo, eh, en lo físico, Mm. visitarlo, se puede lograr. Y ahí estamos haciendo arqueología. Pero es imposible saber si ese mar realmente se abrieron para dar paso a los israelitas en seco. Otro ejemplo que Hofmeier también asume y es la tumba de Lázaro. Eh, Pueden encontrarse la tumba de Lázaro, pero demostrar que efectivamente Jesús lo resucitó es imposible a Mm. través de la arqueología, pero sí es posible creerlo a través de la fe. Entonces, la arqueología es una herramienta que nos permite conocer, Mm. transportarnos a algún lugar, pero nunca para validar lo que para nosotros es conocido como fe. Perfecto. ¿Qué te parece? Interesante lo Yo que dice. he aprendido Sí. muchísimo a través de esta herramienta. Sí, a mí me parece muy interesante lo que aporta la arqueología bíblica, como tú lo mencionas. Es netamente dar por hecho lo que ya ocurrió, que es lo que nosotros creemos por fe. Mira, Lore, yo aquí tengo para mostrar dos ejemplos que ha hecho esta arqueología y que ha traído mucha bendición para nuestra vida, para mi vida personalmente, que es, por ejemplo, el descubrimiento del papiro P52. Aquí estamos mostrando el ejemplo que es lo que se descubrió en 1920. En Egipto se descubrió un trozo de papiro, en realidad. Es un trozo tan pequeño de papiro que, que en sus escritos, que están en griego, se puede ver que está relatando la historia de el juicio de Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, es un papiro que da a conocer a Jesús. Este papiro se descubrió en 1920, pero está datado en el 125 después de Cristo. Se dice que Juan se escribió en el 85 aproximadamente, por lo tanto han pasado solo 40 años desde su copia, que en este caso es la copia más cercana y la más antigua que hasta ahora se ha descubierto. Por lo tanto, hay un lapso de 40 años solamente que es razonable para la arqueología el considerar que es un texto verídico. Y eso respalda. ¿Qué respalda? Respalda el hecho histórico, ¿cierto? Respalda lo que se menciona, de que Jesús
fue enjuiciado, y sabemos la historia, que está en Juan, porque data de justo en esos momentos, esos escritos que se leen son los que están entre el capítulo 18, del versículo 31 a 33, y 37 a 38, por ambos lados. ¿Qué nos dice esto? A pesar de que es un hecho histórico que respalda lo que ya la Biblia dice, está mencionando el diálogo que tuvieron en ese momento, que es que Jesús con Pilato estaban mencionando quién es el rey. Y Jesús dice, tú has dicho, yo soy el rey. Por lo tanto, eso nosotros que nos entender que Jesús mismo dice que Él es el rey y Él es nuestro rey, es nuestro rey salvador. Y eso nosotros lo creemos por fe, ¿verdad? Por aquí vemos que la arqueología bíblica lo refuerza en ese sentido Así nuestra es. fe. Ese es uno. El siguiente es sobre el Antiguo Testamento y este es sumamente interesante porque son respecto a los rollos de Qumran, ¿ya? Uno Este de los más antiguos. ese es considerado uno de los más o el más importante porque demuestra la antigüedad de los rollos, que dentro de esos rollos, que son 950 rollos que se descubrieron en 1945, 46, a principios de 47, se descubrieron en la zona de Qumran, que es una zona que está al norte del Mar Muerto, ahí en la zona de Israel. Estos son rollos que se descubrieron en cuevas que hicieron los esenios en su tiempo y están conservados en vasijas de barro que se mantuvieron ahí firmes gracias a la salinidad del mar, como es el mar más salado, se preservaron y los escritos, que son estos 950, están datados desde el 250 antes de Cristo al 66 después de Cristo, el total de todos los rollos. Este es el descubrimiento más importante porque, como dice ahí, es la escritura de la copia más antigua de la Biblia hebrea, o sea, del Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que el rollo más importante de los 950 es el más completo, es el libro de Isaías. El libro de Isaías, interesante, ¿eh? Un libro que nosotros lo tenemos acá en nuestra Biblia y que sabemos a qué se refiere, ¿no? Sus escritos. Habla de Jesús. Habla de Jesús cuando el nombre que iba a recibir Jesús como Emmanuel, el que él iba a nacer en Belén, el que iba a ser el siervo sufriente. Por lo tanto, aquí vemos, por lo tanto, aquí vemos la importancia que es para Dios el respaldar a Jesús, el darnos a conocer a Jesús a través de la fe, ¿cierto? Pero aquí a través de la historia, con el papiro P52 y con este escrito de los rollos de Qumran. Y con esto termino. ¿Qué es lo importante de esto? Ahí están las cuevas, ¿cierto? El descubrimiento más importante que menciono de los rollos de Qumran no fue por arqueólogos, no fue por arqueólogos ni científicos, sino por un simple beduino. ¿Qué nos habla esto? Dios nos recalca que la importancia de conocer a Jesús tiene que venir de lo humilde, de lo sencillo, porque a través de eso nosotros lo podemos conocer. Y 1 Corintios 1:27 dice que Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio para poner en ridículo a los que se creen sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Vemos como Dios trata de darnos esa importancia de conocer a Jesús a través de lo sencillo que es la fe. Y eso lo podemos ver en estos ejemplos, que es muy importante. ¿Cierto? Mauricio, realmente hay muchas cosas que sin duda podríamos saber y querer conocer acerca de Dios, pero Él se revela en lo importante que es para la humanidad conocer Jesús. Pienso y digo, la arqueología no nos hubiese ayudado en esto, lo creemos por fe. Pero la arqueología, una ciencia, algo que está guiado por hombres, ¿no es cierto? Nos permite seguir reafirmando lo que antes sin ver nosotros ya hemos creído. Y ahí está la riqueza. Yo creo que ha sido súper hermosa esta clase. No ha sido fácil, Mauricio. Yo me imagino que para ti y para mí tampoco ha sido fácil. Un desafío. Un gran desafío. Literatura juanina ha sido un gran desafío. Y sin duda que el área de la arqueología, creo que si hubiese en el futuro, en el ITEM, una asignatura o un módulo exclusivo de arqueología bíblica,
aquí habrían dos estudiantes dispuestos Después, a ser parte de ese equipo. amén. Así es, Entonces, profesor Ismael y a así todo su equipo, junto con claro. Mauricio, hemos aprendido sin duda otras cosas de literatura juanina, mucho. Solo escribir el libro de Juan, Mm, que fue el mm, manual, el que yo escribí y el que tú escribiste también, cada detalle, wow. mm, Yo podríamos haber hecho otro video en relación a cuánto aprendí yo escribiendo el libro de Juan, pero creo que había que mm, escoger un tema y arqueología bíblica sin duda que para nosotros fue sumamente muchas importante. gracias. Amén. Entonces, Muchas gracias. desde aquí agradecemos Mm, y seguimos siendo desafiados por Dios mm, para seguir conociéndole más a Él, amén. ¿cierto? Así es. Así que bueno, agradecer y ha sido de mucha bendición este tiempo y saber que Dios usa no solo la Biblia, que es importante, sino Ujú, usa los acontecimientos, los descubrimientos para fortalecer ujú. nuestra fe. Que Dios les bendiga, ¿cierto? Y nos vemos en una próxima.